La imagen que generalmente tenemos de nuestros abuelos es la de personas mayores, viviendo en paz los últimos años de sus vidas, contando historias de épocas que a veces nos cuesta imaginar. Inmigrantes en su gran mayoría, los abuelos también tuvieron 20 años y tuvieron que tomar decisiones como nosotros, a veces correctas y a veces no tanto. El fruto de esas decisiones influyó en la vida de nuestros padres y también en las nuestras. En cierto modo, mucho de lo que somos tiene que ver con lo que nuestros abuelos fueron. Ellos vivieron en una época distinta a la nuestra, en la que se trabajaba pensando en dejar un legado para hijos y nietos, a diferencia de lo que sucede en la actual cultura posmoderna, donde lo único que importa es el ahora. Mario Banchero Davo nació en Montevideo y comenzó a trabajar profesionalmente como guionista y realizador audiovisual en 1995 en el ciclo de unitario de ficción Al Desnudo en Canal 5. Produjo luego Las Amantes, emitida simultáneamente en Uruguay y Argentina, y la serie Correr el Riesgo. Su obra se ha difundido en gran parte del planeta y su trabajo lo llevó a vivir en Buenos Aires y en Madrid, donde además publicó su primera novela Sol Negro. Docente de guión en Uruguay, una tarde, al regresar de dar clase, pasó por el camino Lucich de Punta del Este y le vino a la mente un recuerdo de la infancia. El del tío Antonio, que según se decía, había planteado con sus manos todos los árboles del Arboretum Lucich, confiando en que algún día le darían sombra a alguien. Esto lo llevó a escribir No me olvides, un libro que reconstruye las historias escuchadas por 33 mujeres uruguayas, cuyas profesiones actuales tienen mucho que ver con el legado familiar. No me olvides es a la vez parte de las historias personales de esas mujeres, pero también parte de los abuelos de todos, de una época en la que hacer algo para las próximas generaciones era lo más reconfortante. Es un placer recibir al escritor y realizador Mario Banchero. Bienvenido. Muchísimas gracias y felicito a la persona al equipo que hizo este trabajo. Mejor presentación imposible. Ahí tenés a uno, a Bimbo Di Pauli y otra parte del equipo. Felicitaciones y muchísimas gracias, realmente. Pero ¿cómo estás? ¿Te hacía por Europa? ¿Te hacía trabajando por las Españas? Estuve en Madrid casi 10 años y siempre yendo y viniendo. En el 2016 vine a hacer las entrevistas a estas mujeres que tenían otro... estaba la Ovaldía entre las entrevistadas, que estaba acá en el canal. Fue una selección un poco de gente reconocida, de mujeres reconocidas, pero de distintos ámbitos. Y por distintos motivos, por trabajo, por pandemia y por viaje mío, recién se presenta en este momento. Mario, si bien todos sabemos qué lugar ha ocupado en la historia la mujer a nivel mundial, Uruguay siempre fue un país que estuvo muy cerca de la vanguardia. En ese sentido, si bien nunca llegó a la vanguardia real, la mujer siempre tuvo un papel un poco más empardado en lo que tiene que ver con el hombre. Más allá de que la lucha feminista es genuina, ¿no? Yo tengo una visión un poco diferente y con respecto al tema de todo lo que es la lucha de la mujer, del feminismo, lo veo desde otro lado. Yo creo que las mujeres han sido grandes hiladoras en sus casas. Mi hija Itana, que se recibió antropóloga no hace mucho, me explicaba de cómo la cocina a nivel cultural, esa cocina hecha por las madres, ha generado un estilo, una forma, en la comunidad también, cómo se vinculan. Creo que las mujeres han tenido mucho poder, pero un poder más silencioso, más de detrás del mostrador, sin necesidad de aparecer en primer plano, porque creo que esa necesidad nunca la tuvieron. Creo que sí han sido las grandes sacrificadas también a lo largo de la historia. Pero las mujeres han tenido... Yo tenía un profesor, por suerte, yo siempre digo, uno de los beneficios que he tenido a lo largo de mi carrera estudiantil fue haber tenido excelentes profesores, como Lisa Bloch de Beer, que es una semiótica
Grado 5 en Uruguay, conocida internacionalmente, o Washington Reyes Abadí, que es un historiador fantástico, que te contaba la historia desde otro lugar. Y él decía, cuando nosotros a veces estudiamos cosas de Uruguay, de Artigas, de La Valleja, y decía, muchachos, a veces las cosas se resuelven en una recámara, en una alcoba, con la señora que habla, con la amante o incluso con la doméstica de la casa, que es la que dices, patrón, ¿por qué no tal cosa? Yo creo que las mujeres han tenido... Lo que pasa es que ahora se está visibilizando de otra manera y están pasando otras cosas que han pasado toda la vida, pero como todo, ahora la comunicación juega un papel importantísimo. Sí, y también un cambio de actitud frente a ciertas situaciones, ¿no? Porque nosotros... Por la apertura de la comunicación. Sí, no, y además el no te metas, que viene cambiando un poco también ese concepto, el de que no cada casa es un mundo. Es verdad. Nosotros muchas veces, hoy en día tenemos que velar también por la seguridad o por el bienestar de la persona que tenemos cerca. Yo creo que es un poco más profundo desde muchos lugares. Yo creo que hay una... así como hay unas... Es una teoría que hay mucha gente en Europa, básicamente artistas, que la están siguiendo, como Paolo Sorrentino, que es el director de La Gran Belleza, la película que ganó el Oscar. Que hay toda una movida que me parece que va a empezar a hablarse de eso, que es todos los casos que están habiendo, todos los problemas que están habiendo con las mujeres, esta agresión hacia ellas, generalmente tiene parte de sus parejas, de alguien que las quiso previamente. Entonces, así como se habla de que una célula en un momento está sana y luego se enferma y se transforma en un cáncer, de alguna manera se está hablando de la enfermedad del amor, que es una cosa un poco más filosófica, un poco más profunda y que se va a empezar a estudiar, pero más adelante. ¿Y en ellas te encontraste con alguna sorpresa o con algo en común con todas estas mujeres? Estas mujeres son mujeres totalmente distintas, que vienen de distintos lugares, tienen orígenes distintos, abuelos diferentes. Son historias de los abuelos de ellas, pero también desde la visión de ellas y de lo que recibieron ellas de estos abuelos. Y... Perdón, ¿todos inmigrantes? No. No todos inmigrantes. Sí de lugares distintos. Yo en un momento creí que esto era un libro, esto fue una reflexión personal, creí que este era un libro para gente grande, o para mujeres o hombres. Creo que también puede tener una visión distinta a la gente joven, porque cuenta, cada historia está relacionada con un contexto histórico y está narrado desde yo vengo desde el audiovisual, sé que tengo una narración un poco más visual que la literaria, entonces creo que puede llegar a comprenderse determinadas cosas de estas historias que por ahí en la clase de historia o en la de geografía no se entiende. Pero son mujeres que no tienen una nada que ver con la otra, y también cuáles las expectativas de sus abuelos con ellas. Yo creo que todos nosotros como niños en algún momento hemos sentido que nuestros abuelos tienen una cierta expectativa con nosotros y a ver si la cumplimos o no. Sí, es una relación diferente la que uno tiene con los abuelos a la que tiene con cualquier otro familiar, inclusive la madre o el padre, porque yo creo que yo leí por ahí, esto lo he repetido muchas veces, que un nieto y un abuelo y una abuela también tienen una complicidad única e intocable. Es verdad. Y además, de alguna manera, uno como nieto es como un producto que creo que un abuelo siente hasta mejorado con respecto a un hijo. ¿No? Yo lo digo que para mí el abuelo lo que te enseña es la incondicionalidad del amor. ¿Verdad? Y después uno eso creo que lo busca a lo largo de la vida en distintos lugares. Pero esa cosa incondicional que no es un padre, que es otra cosa. Mario, son mujeres muy diferentes, como tú bien puntualizabas hace un rato, que vienen de orígenes diferentes. ¿Qué es lo que pasa a la hora de entrevistar a estas mujeres? ¿Había un estándar de preguntas o tuviste que ir viajando en las preguntas según la persona que tenías adelante? Yo las 33 que entrevisté, en un momento
yo creo que todas se sintieron cómodas digo, fue café mediante en distintos lugares, porque fueron en bares, tal vez en la casa de... Digo, en distintos lugares fueron, no hice una cosa como vengan a tal lugar, no, fue en distintos lugares, café mediante, totalmente distendidas estaban, todas tuvieron un punto de emoción, que ese es el quiebre en la entrevista. Cuando aparece la emoción, la historia cambia. Claro. Y después también tuve llamados, es gente que quiero muchísimo, de hace muchísimos años, me decía, Mario, por favor, no pongas eso que se me fue. Porque claro, porque hay historias que quedan en la intimidad de una casa, y aparte estas mujeres tienen hermanos, tienen muchos padres todavía, y dicen, no, ¿por qué contaste eso del abuelo? Entonces, pero creo que la emoción fue lo fundamental en la historia. Bueno, y ahí es donde pasas a tener una especie de contrato de confidencialidad, porque a veces, ¿qué pasa? Cuando uno cuenta una historia, uno quiere contar la historia como es. Sí. También. Pero también está esa delicadeza que tiene que tener uno, de que si son personas que, aunque no lo conozcas, no importa, esta persona se comunica con vos para decirte, mira, esto no. ¿Cómo hace uno para tratar de explicar ciertas cosas, de lo que tiene que ver con la personalidad del entrevistado, que de alguna manera también tienen mucho que ver con eso que el entrevistado no quiere que se sepa? A ver, también las historias, este tipo de historias hay algo que es, lo que más importa es la anécdota. El resto tiene un contexto que uno lo ficciona, cosas que realmente no ocurrieron, pero que sí están ficcionadas, o que creemos que ocurrieron de esa manera. Yo, por ejemplo, recuerdo la entrevista de Belela Herrera, divina Belela, me dice, mi abuela era divina. Bueno, conmigo, que era la mayor, al resto, digo, si le preguntas al resto de mis hermanos, la abuela no era tan divina como yo digo que era. Entonces, parte la historia de su relación con su abuela. Lo que pasa es que después la abuela, por distintas actividades que tuvo, se encontró con distintos personajes a lo largo de su historia, que las cuento, digo, y se ficcionan cosas. Por ejemplo, ahora que recuerdo lo de la abuela de Belela, ella se vestía con Amadeo de Valiente, que era un modisto... Un diseñador acá súper reconocido que vestía a Matos Rodríguez. Sí. Hacía para mujeres y para hombres. Entonces, ficciono un encuentro entre ellos, y ese es el tipo de datos que por ahí son ricos para la historia nuestra, para la historia uruguaya. ¿Por qué 33 mujeres y cómo las elegiste? El 33, yo no soy masón y no tengo nada que ver con la masonería. Pero Pará, porque yo te conozco y yo dije, no sé, me llamaba un poco la atención. No, fue como la primera historia casualmente fue con Beatriz Argimón cuando no era vicepresidente. Me contó una historia de su abuela, que a su vez la historia que la abuela le contaba a ella. Acá hay como historia de una historia. Una historia. Y ahí viajé a la época de Artigas. Y el 33 es un número mágico, fuerte, tiene mucho poder. Y me gustó. Yo no tengo nada que ver con la masonería. No, nada, pero por ningún lado. De algo que aparte ahora se habla con absoluta apertura. Sí. Pero da la casualidad dos cosas. Una que elegí el 33 y la otra que elegí el No Me Olvides. La flor de No Me Olvides es la flor masónica. Pero yo lo elegí por otro motivo, que no tiene nada que ver. Yo lo elegí porque a mí mi abuela me regaló en su momento... mi abuela siempre contaba que mi abuelo nunca había hecho una vez un huevo frito sin aceite, y lo único que había hecho en toda su vida había sido un té. Porque todo lo hacía la mujer. Y nunca supo hacer un regalo. Él le daba dinero a la cuñada para que le comprara a la esposa, y ese tipo de cosas. Y lo único que le regaló mi abuelo a mi abuela, comprado por él, fue un juego de té cuando cumplieron 1 año de casados. Que tenían económicamente nada, cero, y logró comprar eso. Y ese juego de té, pero me lo acordé escribiendo el libro.
yo no lo tenía registrado como tal. Mi abuela me lo regaló a mí poco después de casarme y me dijo, como simbólicamente, te regalo esto, que fue con lo que yo empecé, y las flores es flor de No Me Olvides. Yeah. Entonces fue como para mí algo simbólico, pero cuando decido ese nombre, por supuesto que con la editorial, ahí después me doy cuenta que era flor de las Amazonas también. Los abuelos de estas mujeres, Mario, llegaron a ver los resultados de su propio camino. Algunos sí, algunos no. Algunos los imaginaron, como la abuela de Cristina Morán, que la abuela de Cristina Morán decía que Cristina Morán estaba signada para la televisión, para el cine, mirá, porque era ella era amante de que le gustaba Gardel y soñaba con que su nieta un día, esas cosas que pasaban. Algunas se han cumplido, otras no, y no son cuentos rosa. Porque yo, una de las cosas que siempre dije y que reitero y agradezco fue la generosidad de ellas al contar estas historias, al abrirse, y por otro lado la madurez, porque lo ven desde el adulto, hablan de sus abuelos, con esta distensión de decir, y bueno, si mi abuelo era de carne y hueso como nosotros, vivieron épocas difíciles y tuvieron que tomar decisiones difíciles, mucho más difíciles que las que nosotros tomamos hoy en día. Y porque se les iba la vida a la muerte, porque iban, incluso cuando uno sabe a veces de los que venían para acá a principios del siglo, que dejaban absolutamente todo y que nunca más tenían contacto. Porque a veces, aparte, muchos no sabían ni leer, escribir, entonces tampoco tenían la posibilidad de recibir correspondencia de Europa. Vivían de las guerras, llegaban con una mano atrás y otra adelante, les cambiaban el apellido. Todo. Era muy difícil. Cambiaban el apellido, cambiaban los nombres. Por eso también hay, claro, se rescatan también los nombres originales. Ah, mirá. Muchos de los de la gente conocida no tiene el mismo apellido que originalmente tendría que tener. Claro. Y aparte, esta cosa de casuística, ¿no? De que, no de casualidad, sino esta cosa de que hay gente que se encuentra en los barcos, se conoce en los barcos. Sí. Y de ahí nace una historia. O estas cosas que parecen accidentales, pero que están signadas a ser de alguna manera, ¿no? Para mí fue un trabajo, la verdad, absolutamente enriquecedor. Este fue un trabajo que me dejó mucho. Los escritores a veces tenemos una historia. Yo la novela anterior, el libro anterior que saqué, que fue en España, era una novela ficcionada, y al escritor generalmente le pasa que el personaje después en realidad como que existe, como si hubiese existido. Yo puedo contar la historia de Franz, que era y como si contara la tuya. Claro. Con esto es distinto, porque hay gente que está, pero sí yo me hice amigo de todos estos abuelos. Yo le digo que a muchas les digo que soy más amigo de los abuelos que de ellas. Mario, viste que cuando uno comienza con un trabajo como este, sí, cuando estamos hablando del principio de todo, empiezan los contactos, las llamadas telefónicas y explicar el proyecto, ¿verdad? Alguien se negó a estar en este libro porque bueno, ¿y quién está? ¿Está fulana? Ah, no. No hubo... A ver, Uruguay es chiquitito. La pregunta viene por eso. Claro. Y nos conocemos todos. Todo, más bien. Cuando en la segunda, por ejemplo, bueno, no voy a nombrar, pero cuando llamaba a una mujer, me dijo, sí, ya me dijo fulana que no que le iba a llamar, sino que estabas haciendo esto. Estabas haciendo. Digo, es como algo que se corre. Es muy pequeño Uruguay y es lógico. Sí es cierto de que hubo personas elegidas y que después no quisieron estar. Y eso es porque a veces, y ha pasado, que la historia... Acá yo me debatí un poco entre... Yo hice la licenciatura en comunicación. Me debatí entre esta cosa... Bueno, vos me contaste la historia. Digo, si hubiese sido un periodista, yo la escribo y la publiqué. Ahí está. En este caso, yo genero otro vínculo, tengo otro vínculo también, y ninguna historia salió
sin que la protagonista la leyera y la ratificara. Claro. Pero hubo gente que dijo, no, porque no es lo mismo contarlo que leerlo. Este libro explica nuestra idiosincrasia uruguaya también. Más allá de que es un libro en el que las mujeres son las que hablan de su familia. Estamos hablando de 33 personas, 33 personas diferentes, con orígenes diferentes, como bien puntualizabas vos. ¿Qué explica esto? Yo creo que lo que explica es que a partir del principio del siglo XX, se fue forjando la propia identidad uruguaya, con una mezcla de gente con distintas culturas, con distintas experiencias de vida. Y yo creo que lo que más se rescata es que se dieron cuenta de que no se podían cometer los mismos errores que se cometían en Europa y que llevaban a determinadas consecuencias. Y creo que la laicidad ha hecho muchísimo en este país, esto de las escuelas de sacar toda la parte religiosa que a veces separa y no une. Yo creo que Uruguay tuvo una cantidad de cosas que fueron interesantes para que él llegó, para unir. Bien. Y también se cuentan algunas, porque se aprovecha para contar orígenes de muchas cosas. Por ejemplo, cuando José Valle Ordóñez, hablando de la religión, mandó sacar de todos los hospitales los crucifijos y a las monjas que iban a acompañar y a su vez estaba El Bien Público, que era el diario que presidía Zorrilla de San Martín, el abuelo de China, que era súper católico y que luchaba contra eso. Y cómo se fue formando. Eso aparece en el libro como anécdota por algunos personajes. Se cuenta, pero me parece que es rico saberlo. Digo, que viene bien para comprender algunas cosas que hoy ocurren. ¿Te quedaron muchas? Viene la de los hombres después. Bien. ¿Está bien? Ahí vamos a tener más. En la misma tónica. Tiene una variante, pero más o menos dentro de la misma tónica. ¿Dónde nos compramos el libro, Mario? En todas las librerías. Yo voy a las librerías. Bien. A todas, bueno, casi todas. Voy y les digo, a ver, autores nacionales, pon un poco más. Porque a veces te ponen allá atrás de todos, es una angustia. Sí. Autores nacionales, vamos a apoyar. Sí. Pero yo también traigo el de Fischer hacia adelante, el de Lourdes, el de Havercott. Yo trato de que los... ya Sidney Sheldon, si venden o no venden. Sí, no importa. No importa eso. Es un buen libro para esta época, además. Es un buen libro para esta época. Para esta época. Porque estamos distendidos. Al que le gustan las biografías, a mí me fascinan. Y conocer más. Son cuentos eso me cortos. No, y ¿sabes lo que estoy pensando? Que también en el caso de estas mujeres que generalmente, si bien somos bastante tranquilos los uruguayos, sí somos prejuiciosos. Quizás este libro nos saca algún prejuicio también. Probablemente. Sí. Claro, yo creo que sí. Miremos a estas protagonistas con otros ojos, quizás. Yo creo que van a descubrir, porque también está, a veces lo que se ve, estas mismas mujeres aparecen en revistas y se cuenta, fui a Punta del Este, fui de luna de miel a Cuba, pero en realidad se las conoce desde otro lugar y tienen historias que la gente ni se imagina atrás. Y que pues, se puede sentir identificada. Absolutamente, pero aparte, son esas, vos decís, ¿realmente vivió todo esto esta persona? Y la ves ahí trabajando, actuando o lo que fuere, y no te imaginas que hay esa historia detrás. Mario, mil gracias por tu visita. Por esta conversación. A ustedes, yo les quiero agradecer muchísimo. Agradezco nuevamente la presentación que han hecho. También aprovecho para decir, porque la gente no sabe, yo soy, se lo cuento a él porque él lo sabe. A ver. Yo grabé en el 2010 una ficción para Canal 4, Correr el Riesgo, que estaba Petru, y no salió al aire, pero yo tengo la escena del mejor beso de ficción dado. Sí. Bueno, entre Petru y Graciela Rodríguez. El mejor. Ese material está guardado. Ese y en algún material momento va a salir. Para otro programa. Cotiza, dice. Cotiza en bolsa, ya está cotizando en bolsa. Le mando un beso a Graciela, que nos ve todos los días. Divina, Gracias, Mario. Gracias, Mario. Un beso a tu familia y bueno,
Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Por supuesto. Seguimos adelante con La Mañana en Nos Casa. vamos Por favor, al tenemos ahí va. consejo de Anita. A ver, Anita y su consejo. Vamos para ahí.